Pues lo primero que experimento es como si me cayera un rayo desde la cabeza hasta los pies. Perdí el conocimiento, no supe de mí. Otro que sentí primero es que me desprendía del cuerpo. Y es como si fueran dos cables de alta tensión eléctrica y que de pronto arrancan el uno del otro. Eso fue muy doloroso. Pero después, una vez estaba fuera del cuerpo, empecé a ver yo flotando sobre mi cuerpo y luego me veo volando a la velocidad de un proyectil, una cosa impresionante. Y por último me veo en un espacio oscuro y veía pequeños destellos de luz. Después me veo ingresando a un túnel. El túnel es muy oscuro, pero al final veo una pequeña luz. Había tanta paz que nunca más la he vuelto a experimentar. De esa luz va saliendo un ser y ese ser me extiende su mano. Y yo recuerdo estar extendiendo también mi mano derecha hacia ese ser, pero este ser de repente retira su mano de mí y me dice: pastor, aún no es tu hora. Devuélvete a la tierra porque tu misión apenas empieza. Expansión. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Expansiónate. Para quienes no me conocen, yo soy Bea García Ares, la autora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reeditable. Y hoy estoy acompañada, muy bien acompañada, de Pastor García. Pastor es psicoterapeuta, lo conocí hace muy poquito tiempo y en una conversación con él me cautivó una parte de su historia que le dije: ok, tú tienes que venir a mi podcast. La gente que me sigue tiene que conocerte porque Pastor tuvo cáncer 3 veces y por supuesto cuando yo conozco una persona que le ha pasado algo parecido a lo que me ocurrió a mí, me interesa muchísimo conocer su experiencia porque gracias a estas experiencias podemos ayudar a otras personas. Y también tuve una experiencia cercana a la muerte. Y dije: ok, lo tienes todo, tienes que estar en mi podcast. Bienvenido, Pastor, ¿cómo estás? Hola Bea, buenos días, buenas noches y buenas tardes para todas las personas que nos ven y nos escuchan en el mundo. Para mí es muy grato estar en tu podcast y bueno, ser tu invitado. Gracias, bienvenido. ¿Desde dónde nos hablas? Estoy en Colombia, en Sabaneta, Antioquia. Esto viene a estar al sur de Medellín. Esto hace parte del área metropolitana de Medellín, Colombia. Ok, ok. Bueno, Pastor, quiero agregar que eres psicoterapeuta, especialista, bueno, tanto en terapia individual como de pareja, también hipnosis clínica, regresiva, tratas temas del niño interior, constelaciones. Pero bueno, ya estamos aquí, ya espero más adelante, ojalá tenerte en otro episodio para tratar a profundidad alguno de estos temas como profesional, que eres más de 15 años ya con terapia en línea además. Pero hoy quiero que hablemos de ti. Hoy me gustaría, porque estoy segura que todo esto que haces hoy en día, desde que te conozco, me doy cuenta que de verdad la terapia es algo que haces con muchísimo amor. Necesitamos terapeutas así, como tú, muchos en el mundo, y que lo haces de verdad con un deseo genuino y profundo de ayudar a que la persona salga hacia adelante. Pero hoy vamos a hablar de ti. Estoy segura que sí, que seguramente a lo que te dedicas tiene que ver algo con lo que tú has vivido, porque así somos los seres humanos. No podemos separar nuestra vida personal de nuestra vida profesional. Por mucho que digamos que eso va separado, eso no va separado. Eso es todo junto. Entonces me gustaría que me contaras un poco de forma cronológica esas experiencias. Entiendo que tuviste un SM y también tuviste cáncer varias veces. Y eso es lo que te hace, wow, como un héroe para mí, como alguien puede entrar y salir de la enfermedad así, ¿no? Entonces, ¿qué pasó primero? Ok, pues bueno, gracias por reconocerme lo de terapeuta. Alguna vez te dije, como le he dicho a algunos de mis pacientes y personas con las que he trabajado en el mundo, que si yo no necesitara vivir de la terapia, o sea, cobrar mis servicios terapéuticos para comer, para sostenerme, yo simplemente haría la terapia de forma gratuita, pues amo eternamente lo que hago, escuchar a las personas. Algunos dirán, bueno, ¿y usted no se estresa? Posiblemente lo haga, pero no es mi caso. Yo puedo pasarme hasta 12 horas sentado escuchando personas online, porque llevo 26, ya 27 años como psicoterapeuta, de los cuales 15 han sido en línea. Esto gracias a un jugador de fútbol de Colombia que se fue a otro país y bueno, él fue el que me forzó a meterme a la virtualidad. Fue muy difícil, pero bueno, ahora lo hago y creo que lo hago bien. Pues como hablas de la enfermedad, así también como de la experiencia cercana a la muerte, quiero empezar por allí. En el año 2004,
exactamente el 14 de mayo de 2004, me invitaron a un seminario de sacerdotes, donde los chicos seminaristas se forman para ser sacerdotes. Me invitaron allí a dar una conferencia sobre psicoespiritualidad y es cómo combinar o integrar la psicología con la espiritualidad. Y pues estaba allí formando, dando este taller de formación a estos futuros sacerdotes y allí me da un infarto. Pues lo primero que experimento es como si me cayera un rayo desde la cabeza hasta los pies. Siento como si la energía, un corrientazo eléctrico, me hubiera agarrado por completo. Perdí el conocimiento, no supe de mí. Lo que sé es que estas personas que estaban allí me llevaron al hospital de esa ciudad donde me encontraba y estando allí, y eso sí lo puedo contar porque eso ya lo viví yo, después de que sentí ese corrientazo eléctrico que me hizo perder la conciencia, lo otro que vi fue, o que sentí primero, es que me desprendía del cuerpo. Y es como si fueran dos cables de alta tensión eléctrica y que de pronto arrancan el uno del otro. Eso fue muy doloroso. Esa parte fue muy dolorosa. Pero después, una vez estaba fuera del cuerpo, empecé a ver mi cuerpo y yo flotando sobre mi cuerpo y veía los médicos, las enfermeras, todos los profesionales de la salud de ese servicio de urgencias haciendo las maniobras de resucitación. Pero yo no sentía absolutamente nada, no sentía nada humano. Solo sentía felicidad, un gozo, una paz y unas cosas tan maravillosas, tan impresionantes, que con palabras humanas no lo puedo describir en este momento. Ok. Acto seguido, voy flotando y paso a través del techo y esto a mí me asusta y yo, vaya, ¿y cómo es que puedo pasar a través del techo? Yo en ese momento no era consciente que estaba muerto. Y luego, al salir del techo, veo la ciudad y siento una fuerza que me atrae, como algo magnético. Y luego me veo volando a la velocidad de un proyectil, una cosa impresionante. Paso por las montañas, ciudades, ríos, mares, desiertos. Y por último me veo en un espacio oscuro y veía pequeños destellos de luz. Después me veo ingresando a un túnel y en este túnel, aunque yo camino, no siento mis pies. Es como si estuviese flotando en ese túnel. El túnel es muy oscuro, pero al final veo una pequeña luz. Y a medida que esa fuerza me va atrayendo hacia esa luz, esta se va haciendo más grande, se va aumentando. Cuando iba en cierto trayecto del túnel, sale mi abuela, doña Cleotilde, sale mi abuela, doña María Jesús, y salen mis abuelos, y salen mis tíos, tías y otras personas que habían fallecido. Lo maravilloso de esto es que aunque esas personas murieron muy viejecitas, entre esas la tía Araminta que le dio por morirse de 116 años, una tía abuela, Wow. y yo a todos los veo como de 34, 35 años, pero en mi mente, en mi corazón o en mi alma, sabía quién era cada quien, mi abuelo tal, mi abuela tal, mi tía fulana de tal. Y ellos con una sonrisa y sus brazos abiertos me dicen, bienvenido, te estábamos esperando. Una tía de esas que hablaba en italiano me dijo como benvenuto, benvenuti, algo así. Y yo, vaya, qué maravilla. Hasta italiano hablan en este lugar. Y de repente yo sigo, no les presto mucha atención, aunque siento felicidad de verlos allí, no les presto mucha atención, sino que sigo hacia esa luz que me atrae, que me llama. Y estando muy cerca, esa luz era algo tan, tan especial y tan maravillosa que yo sentía que no solamente estaba afuera, sino que estaba dentro de mí. Es como si yo fuese de repente parte de esa luz. Había tanta paz, tanta felicidad allí, que nunca más la he vuelto a experimentar. De esa luz va saliendo un ser, yo diría es un ángel, un malajén, como dicen en el judaísmo, un mensajero,
pero alguien con forma humana, solo que era parte de esa misma luz. Y esa persona me extiende su mano, o ese ser me extiende su mano. Y yo recuerdo estar extendiendo también mi mano derecha hacia ese ser. Y cuando las yemas de mis dedos empiezan a hacer como un contacto energético con las yemas de los dedos de ese ser, siento pequeños corrientazos eléctricos, como, como si fuera energía, como cuando de repente te agarra la luz. En Colombia Sí. dicen cuando te encalambra, ¿verdad? Ajá. Y fue impresionante. Yo quería pasar a través de esa luz porque sentía que detrás de esa luz había algo mucho, mucho más especial. Pero este ser de repente retira su mano de mí y me dice, pastor, así me dice, es mi nombre, ¿eh? Me dice, pastor, aún no es tu hora, devuélvete a la tierra porque tu misión apenas empieza. Wow. Solo me dijo esas palabras, aún no es tu hora, devuélvete a la tierra porque tu misión apenas empieza. En ese momento, que yo no había sentido todavía cosas físicas, sentí como si mi pie derecho hubiera pisado algo y empiezo a devolverme haciendo botes o voltacanelas, girando como si fuera un niño jugando en un parque de diversiones por el túnel. Como volando por el aire. Volando, sí, pero dando vueltas. Paso cerca de mis familiares y me dicen, aquí estaremos cuando quiera volver. Ok. Y con una sonrisa, que lo único que faltó fue que me dieran una torta italiana o alguna cosa maravillosa para traer para el camino, o una botella de vino así de La Rioja, no sé. Pero la cosa es que fue algo muy especial. Hasta ahí yo seguía muy feliz. No entendía lo que estaba sucediendo, pero era muy feliz. Y hice exactamente todos los pasos. Al salir del túnel ya mi vuelo fue normal, volando como de forma pausada, viendo las ciudades, las montañas, los campos, los mares, los desiertos, hasta que nuevamente me visualicé sobre el techo de la clínica o del hospital donde me tenían. Paso a través del techo, veo mi cuerpo allí y no siento nada, siento solo curiosidad, pero de repente siento que el cuerpo me atrae. Voy a entrar al cuerpo y nuevamente siento ese como ese choque de esos dos cables eléctricos de electricidad de alta tensión y eso también fue muy doloroso. Para mí lo doloroso fue entrar y salir del cuerpo, lo otro fue maravilloso. Ok. Pues venga, entro allí en ese momento, yo estoy tapado, me tiene mi cuerpo tapado con una sábana porque yo ya había muerto. Yo abro los ojos, corro un poco la sábana y veo que al lado hay algunos médicos, serán estos médicos patólogos, había alguien manipulando ahí un cadáver. Y yo siempre, toda la vida, he sido reconocido, soy muy serio generalmente en mi contexto, en mi rostro, pero he sido reconocido en mi familia por hacer muchas bromas y por muchos chistes. Entonces, yo corro la sábana, abro los ojos, veo ahí como dos o tres cadáveres y unos médicos ahí manipulando uno, y yo abro las manos y grito, aleluya, estoy vivo. Y el médico Acto seguido, infartado. acto seguido, uno de esos médicos creo que casi se infartó, cayó al piso y salió, otros salieron corriendo a los gritos, Dios, ayúdanos, ¿qué es esto? Ok, han venido, me han llevado nuevamente, no sé si en Claro, perdón, quirófano. porque antes que sigas ahí, estabas en una morgue, ¿ya? Porque si Sí, había otro... Ah, estabas en la morgue. Oh, my God. ¿Y ya, ya, ya. cuánto tiempo Habían entonces? pasado 2 horas, Claro, 2 horas. habían pasado dos Wow. horas. Entonces ellos, Ah, después del grito, del show, todo esto, cuando yo abrí los ojos, dije, yo tuve una experiencia cercana a la muerte, yo estaba muerto. Entonces hice la broma, ellos salieron corriendo, después de esto vinieron, me llevaron a un lugar como un quirófano, me pusieron aparatos, todo esto. Luego de allí me trasladaron a Medellín, la ciudad principal donde vivía en ese momento, a la Clínica Las Américas. Allí me tuvieron con aparatos y me estuvieron investigando como 5 días y todo el mundo haciéndome preguntas, qué veía, qué sentía.
Entonces alguien dijo que había entrado era en un estado cataléptico, que por eso había perdido los signos vitales, todo esto. La cosa es que yo tuve esa experiencia cercana a la muerte el 14 de mayo del año 2004 y esto cambió mi vida. Realmente cambió mucho mi vida. Hasta ese momento mi vida no es que era una vida fea, pero sí era una vida muy materialista. Empecé como a tomar más conciencia de que no somos solamente un cuerpo, sino que también somos un espíritu, de que puede existir ese mundo espiritual y que en ese mundo espiritual la muerte no existe y que en ese mundo espiritual, como en mi caso, mis abuelos, abuelas, tíos, tías, personas significativas de mi vida que ya se habían muerto, allí están esperando por mí. Y desde ese momento, a pesar de que he sufrido, he llorado, he pasado por situaciones muy dolorosas, porque también pasé por un secuestro, eh, siempre, siempre hay una luz dentro de mí que no me permite apagarme y a eso yo le llamo felicidad. No sé cómo será para ti, para otros seres humanos, pero aun cuando he estado llorando, como por la muerte de mi madre hace 5 años va a ser, y por otras situaciones, eh, la paz no se me va, no se me va. Puedo tener rabia, pero la paz no se me va. Hay una paz que va por encima de todas esas emociones y sentimientos humanos y situaciones humanas. Ok. ¿Y cómo te ha ayudado, por ejemplo, en el caso del secuestro? Como por elegir un tema que a cualquiera lo descoloca, ¿no? Y a cualquiera le produce miedo. ¿Cómo te ha ayudado esa experiencia a vivir esto de una forma que probablemente no la hubieses vivido antes? ¿Qué hubo de diferente? Bueno, es que ahorita me perdí un poquito cronológicamente, pero lo del secuestro fue previo, fue previo a esta experiencia. Ok, Entonces, de ok, eso hablaremos en otro momento, porque también fue una experiencia muy, muy fuerte. ok, Sí, lo que me ha ayudado es en otras áreas, como en el área profesional, en el área de la salud mental, que es donde yo prácticamente trabajo. Ese año, en ese año exactamente por el mes de noviembre, yo estaba estudiando en ese momento haciendo una actualización en psicología clínica y en psicología y espiritualidad, un diplomado en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y para el 4 de noviembre de ese mismo año, fundó la Asociación Liberadora de Almas Solitarias, que fue, ya no existe, fue una asociación de psicólogos cuyo objetivo principal era la prevención del suicidio en ok. adolescentes, en jóvenes y adolescentes. Ese programa, en ese programa teníamos una línea telefónica a las 24 horas del día que se llamaba Línea Vital. Allí yo junto con 12 psicólogos más que me acompañaban, psicólogos y psicólogas, estábamos día y noche, en el día dando consulta en las oficinas y en la noche atendiendo las líneas telefónicas, dando asistencia psicológica, espiritual y por lo menos de escucha a personas que tenían pues como esa situación, el peligro de suicidarse. Esta institución duró 3 años aproximadamente hasta que una quiebra económica hizo que cerráramos porque igual era una institución sin ánimo de lucro. Se acabó mi dinero para pagarle a los psicólogos. Pocas personas podían pagar una consulta porque trabajábamos con personas desplazadas por la violencia, por sobrevivientes de masacres de los grupos guerrilleros y paramilitares en Wow. Colombia. Uf, Trabajábamos con soldados que habían recibido mutilaciones en sus miembros por las minas antipersona. Bueno, era una obra social bastante fuerte, pero toda enfocada al acompañamiento psicológico y espiritual de estas personas. Eh, mm, Se me pasó por alto, pero yo pensaba tener, no lo encontré tampoco, el logo que diseñé en ese tiempo para eso era un hombre con las manos abiertas, pero arriba tenía unas alas, como un ángel, y esto fue como en honor a ese ser que me recibió en el túnel y significando que las alas son como la parte espiritual y que las manos son las partes o la parte humana con la cual nosotros sí podemos ayudar. ok. Entonces, esta fue pues como un fruto podríamos decir, de esto. Duró solo 3 años, pero bueno, hicimos mucho bien, sé yo a esas personas que recibimos allí. Después de esto, tuve una crisis económica muy fuerte, lo que hizo que cerrara.
yo tenía propiedades, tenía un terreno que llaman acá una finca, y yo perdí todo eso. Tuve que vender absolutamente todo para pagárselo en impuestos al gobierno, el cual nos iba a ayudar por ser una institución sin ánimo de lucro que estábamos ayudando con un problema de salud pública, pero jamás llegó un solo centavo en donación o en apoyo del gobierno. Lo que hizo fue arrancarme lo poco que yo tenía y dejarme en la ruina y dejarme absolutamente en la calle. Terminé Wow, viviendo en la casa de una de las secretarias que me ayudó en la fundación, en la asociación, y fue muy duro. Después estuve en la casa de primos, de tías, de amigos, hasta que nuevamente en algún momento me vuelvo a levantar poco a poco. Fue muy ok. doloroso, pero pude superar eso también. Pero a pesar de todo eso, pues la paz interior jamás se me fue. Wow, qué bonito. Voy a hacerte algunas preguntas de la experiencia que acabas de compartir. Lo primero, entiendo que cuando falleces, te vas y luego regresas y es exactamente el mismo camino. Es decir, el túnel vuelta atrás, vuelves a pasar los Sí, mismos paisajes, luego otra vez techo y vuelves como ahí a entrar en tu cuerpo. Ok. Este ser que ves del otro lado, ¿logras reconocerlo? ¿Se parece a algo de lo cual hablemos aquí en la dimensión 3D? ¿Algo como un ángel, como un maestro espiritual o no, nunca supiste quién fue? nunca supe quién fue, Ok, nunca. En meditaciones profundas que hacía cuando meditaba, yo ya no medito, ni hago yoga, ni hago nada. Yo vivo una vida lo más material posible humana, ok, de nada sin, digamos, como esa parte tan espiritual, tan trascendente que hacen tantas personas a las cuales admiro. No, yo tengo una vida muy sencilla, muy rutinaria, pero una vida llena de mucha paz. Y cuando meditaba en ese tiempo, yo le pregunté, nunca recibí una respuesta. Lo que sí te digo es que nunca le pude ver el rostro, porque la ok, misma luz le cubría, pero era un ser que emitía tantísima paz que esa paz jamás la he sentido humanamente hablando, ¿sí? ok. Bien. Eh, Sí, sí, ok. continúa. Y luego pasando a lo que me preguntaba sobre el cáncer, hace aproximadamente 12 años, creo yo, ya, yo empecé a sentirme muy mal. En ese momento estábamos viviendo en otra ciudad de Colombia, yo estaba en Bogotá. Y no fue antes de eso. Bueno, ok, te voy a contar la parte. Estaba aún en Medellín todavía, lo de Bogotá fue el otro. Eh, yo empecé a sentirme muy mal en todos los aspectos, la comida, la alimentación, empecé a perder peso, todo esto. Fui donde el médico y de médico en médico me dijeron, tú tienes cáncer de páncreas, te quedan aproximadamente 90 días de vida, son 3 meses. Lo único que hay que hacer es hacerte quimioterapia, radioterapia, para que puedas soportar el dolor, pero tú te mueres. Yo, ok, me muero. Ya va, ¿cómo te sentiste en ese momento? Sentí dos cosas, felicidad porque iba a volver a ese lugar, Ok, pero me sentí también un poco como defraudado con la vida y con Dios porque para ese momento yo estaba haciendo cosas muy buenas, proyectos muy buenos, ya estaba ayudando a muchas personas desde la parte psicoterapéutica y no desde una parte muy holística y no tan tradicional, desde una parte donde mis pacientes sí estaban cambiando sus vidas, transformando sus vidas, estaba dando conferencias, estaba también empezando a vivir lo mejor de mi vida y relación de pareja. Bueno, cosas muy buenas, muy especiales. Entonces sentí frustración y yo lo que hice fue salir de allí. Me fui del país un tiempo, me fui a Israel, donde tengo familia, y allí me desbordé en, ¿cómo se dice?, en desórdenes, licor, todo esto. Luego estuve en Grecia también con estos amigos, con estos primos, y también fue unos días, como 2 o 3 semanas, menos de un mes, pero de mucho desorden. Y pues si me voy a morir, pues acabo de una vez con la vida y hago lo que nunca he hecho. wow. Pero ya estando en Grecia, ya frente al Mediterráneo, me hice la pregunta, bueno,
ya hice lo que pensé que me hacía falta y aún sigo vacío. Pero aunque seguía vacío, en lo más profundo de mí aún estaba esa paz de la cual te hablo. Entonces opté por ir donde el médico, ir nuevamente a servicios de medicina, empiezo a hacer el trabajo de la quimioterapia y me va muy mal, pero muy mal, me siento tan mal que yo renuncio a la quimioterapia, a la radioterapia y digo, ya no quiero esto, igual me voy a morir y sé que voy para un bonito lugar, o por lo menos la antesala, la sala de espera está muy bien, porque allí tengo a mis seres queridos esperando por mí. Entonces, renuncié a esta parte de la medicina convencional e investigando me encontré que había una forma de quimioterapia natural que era solo no comer proteínas animales, sino comer solamente plantas, hierbas, raíces, hojas. Y yo no era muy amigo en ese momento de comer que saludable, que ensaladas, todo esto, pero igual empecé a hacerlo y hacer batidos de plantas, de frutas. Encontré unos libros escritos de mi abuela, que mi abuela fue una gran herbolaria, mi abuela doña María Jesús, y empecé a tomarme estos batidos verdes y todas estas cosas, pero en mi interior la idea no era curarme, no era sanarme, era evitar los terribles dolores del cáncer. Ok. Al empezar esto me empezó una diarrea muy fuerte, vómito y siempre estuve así durante unos 8 días más o menos. Luego empecé a sentir mejorías, mejorías. 2 meses después yo ya estaba subiendo de peso. Pasaron los 3 meses y yo estaba vivo. Voy a este centro oncológico donde me han dicho que pues tenía 3 meses de vida y pues los médicos al verme lo primero que me dicen en lugar cómo te encuentras en este maravilloso día, te encuentras bien, te encuentras mal, lo primero que me dicen, ¿y usted por qué no está muerto? Me hacen análisis y llegan a la conclusión, usted tiene su organismo como un niño de 17 años, Wow. sin rastros de cáncer. ¿Usted qué hizo? ¿Qué pasó? Wow. Entonces ellos hablan como una remisión o emisión espontánea, algo así. Sí, Pero yo sí remisión. supe que internamente, como tuve tanto tiempo de pensar, en ese tiempo sí medité un poco, hacía visualizaciones donde yo veía los elementos de la bioquímica que tenemos todos en el cuerpo como si fueran pequeñas personas que estaban en una fiesta celebrando todo el tiempo. Luego había escuchado a alguien hace muchos años, a un cabalista, que si ponías en tu cuerpo, en tu ADN, en tu núcleo sanguíneo, ponías las letras del nombre de Dios en las letras hebreas, esto podía ayudarte a reducir el dolor y en algunas ocasiones a curarte. Pues viniendo de familia judía por el lado de mi padre, pues creí un poco en eso y empecé a poner esas letras. Sabes que esas letras del nombre de Dios no tienen ningún sonido, pero igual las coloqué allí. Igual las combinaba con viendo yo las defensas y todos estos microorganismos que tenemos en el cuerpo, yo les daba como funciones de personajes de circo que estaban todo el tiempo en una fiesta y bailaban con esas letras y componían canciones con esas letras. Y pues esto era parte de mi meditación, acompañado de los humos verdes que eran tan desagradables y pues siento que eso pudo haber aportado a que mi recuperación y mi curación fuera posible. Wow, esa es la forma más creativa que he escuchado de que alguien se cure de cáncer. Creo que creativa es la palabra que mejor encaja en esta situación. Cuando estabas haciendo esta terapia, que me dices que los primeros días, bueno, devolvías, tenías que ir muchas veces al baño, ¿tú sabías que eso iba a pasar o te comenzó a pasar sin que te lo esperase? No, eso yo no esperaba nada de eso. Eso simplemente sucedió, Pasó. simplemente ocurrió. Ok, entonces si tú te sentías mal y estabas haciendo esta terapia para sentirte mejor, ¿por qué seguiste haciendo la terapia a pesar de que devolvías y todo lo que te ocurría? Porque leí que cuando tú
vomitabas o devolvías o te daba diarrea, te estabas desintoxicando. Y yo, pues venga, no me sano, pero me muero por lo menos con un cuerpo desintoxicado. Yo Ok, mismo me hacía bromas. Y cuando te digo de que yo hacía que todos mis microorganismos, las células, las membranas, las neuronas, todo lo que tenemos en el cuerpo, que son organismos vivos, fueran como payasos de circo, personajes de circo haciendo fiesta, esto me ayudó mucho, inclusive después para diseñar escenarios terapéuticos que aplico a mis pacientes y que han servido mucho para tratar con ciertas dolencias psicológicas. O sea, no solamente esto me ayudó a curar, sino que también me ayudó a darme también una visión personal, podría decir yo mi estilo propio en la terapia. Pues si tú me preguntas cuál es tu escuela, yo no te podría decir si es la humanista, si es la cognitivo-conductual, si es psicoanálisis, si es transpersonal, si son terapias de tercera generación, si es gestal. Yo sé generalmente aplicar todas esas terapias, pero no me identifico con ninguna porque gracias a mi dolencia, gracias a mi dolor, gracias a mi enfermedad y a que me pude curar haciendo esta clase de terapia dentro del cuerpo o intrabody de forma creativa, pues pude sacar también elementos que he ido integrando a mis terapias con mis pacientes y esto les ha servido mucho a sanarse de problemas como de la ansiedad, de la depresión, de problemas transgeneracionales. Ha sido una cosa realmente maravillosa. Entonces, en eso he visto pues los beneficios de algo que podría decir, algo que mi propio yo interno me enseñó, mi propio cerebro, porque creo mucho en el poder de la mente, en el poder que tiene el cerebro, la mente de expandirse cada vez más. Para mí el universo más grande no es el que está afuera, sino el que está dentro de nosotros, porque podemos expandirnos o estirarnos hasta donde la fe en nosotros mismos nos dé o nos lo permita. sí. Porque la única limitación fueron las que pusieron nuestros ancestros. Ellos no tienen la culpa, ellos no sabían. Pero Ujú. nosotros hoy los honramos diciendo voy a pensar diferente a ti. Y de esa forma también vamos a ayudar, creo yo, a las futuras generaciones que vienen a usar un poco más la mente, más el cerebro, más que las tradiciones, aunque son respetuosas también, respetables, y que los medios de comunicación. Aunque en este tiempo donde las personas poco leen, poco oran, poco meditan, poco se conectan con la naturaleza por los medios de comunicación y más por los aparatos móviles que tienen entre sus manos. A veces me cuesta creer de que esta generación vaya a llegar a tener esa despertar de conciencia que hemos tenido algunos, gracias también a estas experiencias como el cáncer y en mi caso particular la experiencia cercana a la muerte. Mm. Bueno, mi visión particular es que yo creo que la vida, igual a cada uno, nos va a llevar por los caminos que tengamos que recorrer para que, a pesar de, de las pantallas, los medios de comunicación y todo, transitemos lo que tengamos que transitar y expandamos el alma. Yo pienso que la vida se las va a ingeniar. Es un ciclo perfecto. Es un ciclo perfecto que indiferentemente de la época en la que vivamos, ocurrirán cosas que sí, que nos ayuden a expandir conciencia. Y quería añadir, antes de que me cuentes las otras dos veces que también te tuviste cáncer, una cosa con respecto a la SM, y es que me has recordado a otra persona que también entrevisté aquí, que también tuvo una SM, y veo algo en común en los dos, que tienen una espiritualidad diferente a la que la gente cree que es la espiritualidad. Muchas personas creen que entonces el ser espiritual es como meditar y todo el tiempo estar conectado con la naturaleza y eso no está para nada mal. O sea, eso también es válido. Pero lo que veo en ustedes dos es como que llegaron, al ver eso allá, dijeron, ah, ok, la fiesta es aquí ahora, esta es la fiesta que tengo, esta. La otra está allá y tengo que vivir esta en plenitud. Y a veces eso es algo que nos cuesta entender. Primero, vivimos con resistencia a la vida, no quiero vivir esto, no quiero vivir aquello, no me quiero enfrentar a esto. Y luego, cuando ya entramos en el mundo espiritual, de alguna manera eso también es una resistencia al estar aquí, porque estoy queriendo creer todo el tiempo que hay algo más allá mejor que esto, hay algo más allá que me va a salvar, hay algo más allá que me va a ayudar. Y sí, eso es cierto. Pero digo que a veces como seres humanos nos cuesta encontrar ese equilibrio. Y
Cuando ya te moriste y volviste y dijiste, ahora entendí que la cosa es aquí, ahora me toca estar aquí y vivo esta fiesta o vivo esta cena. Ahora escuchaba a otro doctor, una ASM, y él decía, esto es como una cena y luego al final viene el postre, pero en la cena tienes que disfrutarla también. Y eso me parece algo que amerita reflexión, que amerita, ok, no todos hemos tenido una SM, pero todos podemos entender esto, todos podemos entender que la vida es ahora y aquí. Y cuando tú decías, vive una vida muy, no sé qué dijiste, materialista, yo te entendí, o sea, materialista de que estás en lo material ahora, tienes un cuerpo que se toca, que está aquí, y como el no estar siempre como en otro lado, queriendo ser una cosa diferente a lo que eres, porque esto es parte también de lo que eres, ¿no? No sé si esto hace sentido y si estás de acuerdo. Así es. De hecho, cuando yo he trabajado y trabajo con muchos líderes, este, eh, sociales, con líderes religiosos, incluso el tener cercanía al judaísmo por el lado de mi padre me ha permitido también trabajar mucho con personas de la comunidad judía que son tan cerradas. Y he trabajado mucho con estas nuevas espiritualidades, de todo lo que hay ahora de moda, y siento un poco de tristeza cuando veo que estas personas sufren tanto haciendo ayunos de muchos días, haciendo una cantidad de rituales para alcanzar la iluminación y se están perdiendo del olor del pan caliente, recién horneado, se están perdiendo de ver el sol nacer por las montañas, se están perdiendo de sentir el sabor de los alimentos en la boca, se están perdiendo de abrazar a su esposa, a sus hijos, se están perdiendo de tomarse una copa de vino o un café con sus mejores amigos por estar en esas espiritualidades o situaciones que les aterra prácticamente. Ellos no lo están haciendo por amor, sino por miedo, porque les aterra la idea de morir y de ir a un infierno o a un castigo. Y pues yo a partir de esa experiencia lo veo tan sencillo y creo que para mí la única espiritualidad, la única religión válida en el mundo, aunque las respeto a todas, es el amor. Y el amor no juzga, el amor no condena, el amor no pone etiquetas. El amor simplemente fluye como el viento, usted no sabe dónde viene, hacia dónde va, fluye como el río, por más que usted intente atajar al río, es imposible. Y sentir amor, así sea pequeño, por las cosas que no entendemos, por lo desconocido y por las personas que no nos gustan porque nuestros ancestros o nuestra familia nos enseñaron que no nos gustaran, empezar a aceptarlas. Desde allí creo que surge una espiritualidad más libre y una espiritualidad que nos lleva más a la conexión con los seres que están arriba. Y yo hablo de esos seres refiriéndome a los ancestros, respeto a todas las tradiciones y a los maestros ascendidos y los que creen en ellos y todo esto, pero cuando yo hablo de los que están arriba, hablo de los ancestros, de los míos y de los tuyos, y para mí ellos son nuestros principales maestros, a quienes honro en este momento. Ok, Ok. vea, pasando a lo del cáncer, el otro cáncer que me llegó fue el cáncer de piel y me dio en la cara. Ok. Año 2012, ahí sí vamos cronológicamente, año 2012-2013. Estábamos viviendo en Bogotá. Nos vamos a vivir a esa ciudad por un proyecto que resultó, un proyecto de mi pareja, todo esto. Pero en ese tiempo también surge una situación en la cual mi seguridad personal y mi vida son comprometidas, debido a muchas cosas, entre esas en que yo he denunciado las injusticias, he denunciado los abusos, muchas cosas. Entonces, recibo amenazas de muerte contra mi vida y me tengo que esconder, ¿sí? Me tengo Wow, que pero ya va, esconder. estamos hablando de un tema de delincuencia. Sí, 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 sí. Ok. Me tengo que esconder en ese tiempo. Fíjate lo que es el cerebro que crea esos sistemas de protección, de defensa, como esas barreras, esas corazas para que no te hagas daño. Entonces se me genera un cáncer en la piel, sobre todo un cáncer de cara, y me dice el médico, tú no puedes salir, no puedes recibir el sol. Y yo, pues, ¿para qué voy a salir también? Para que me maten. Wow, claro. No, y además, claro, el cuerpo te obliga a esconderte
Y además, no sé si en algún aspecto te cambió la cara, ¿no? Que también como que no podían reconocer, ¿no? Sí, me cambió un poco. Y en ese tiempo, recuerdo que en México hay un encuentro de terapeutas ah, hacia la línea que yo trabajaba en ese momento, que era sobre todo la terapia regresiva reconstructiva, y la OMTRA, la Organización Mundial de Terapia Regresiva Reconstructiva Aplicada, hacía cada año en México y en otros países un evento de terapéutico de 3 días. Renacer, creo que se llamaba, o nacer a una nueva vida. La cosa es que era mucha terapia de choque y yo iba como uno de los terapeutas principales. Y bueno, hice ese viaje y curiosamente yo estando en México, sabiendo que tenía pues la muerte encima, pues, las amenazas, yo me desconecté totalmente de ese temor que tenía por estas amenazas. Y hice un trabajo no perfecto, pero sí excelentísimo, a tal punto que pues el presidente en ese momento, el creador de esta técnica, pues me halagó mucho y ante las personas me hizo un reconocimiento como uno de los mejores terapeutas del mundo en esta, perdón, en esta disciplina. Ok, hice el trabajo perfecto para mí, casi perfecto. Llegando a Colombia, ya no tenía miedo y empecé a salir y empecé a salir. Y esto fue también un cáncer que solamente me duró 6 meses. A los 6 meses yo empecé a salir nuevamente, bueno, 6 meses después de que regresé de México, empecé a salir, dije, estoy en riesgo, sé que me pueden asesinar en algún momento, pero sé que mis abuelos y que mis ancestros me esperan, así que no me voy a esconder más. En el momento en que elijo no esconderme más, empiezan a desaparecer las manchas de mi piel, empiezan a desaparecer los síntomas. Voy nuevamente donde el médico y me dice, oye, y es que ya es habitual en ti tener cáncer y curarte. Te vamos a tener que extraer tu sangre para curar a los otros. Ya le Entonces, agarré, sí, como decimos en Venezuela, le agarré el tumbao. yo dije, empecé a danzar con la muerte, aprendí a danzar con la muerte y pues a danzar con la vida y la muerte porque para mí son casi la misma cosa porque no creo directamente en que haya un final. Que hay muerte, sí, la muerte para el cuerpo, pero lo que habita en el cuerpo jamás se va a morir. Este cuerpo es solamente un vehículo. Entonces, este fue pues mi experiencia, Ok. mi segunda Ajá, experiencia con ahí el tengo una cáncer, pregunta, antes que ¿sí? te me vayas a la otra. Cuando te vas a México, entiendo que vas como a una convención, algo así, pero también hiciste un trabajo contigo mismo, un trabajo terapéutico para ti. No, No. ¿Qué cambió cuando entonces en México? ¿Cuál fue el yo cambio que te voy te... a decir, ese, 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 ese taller, de hecho ya lo recordé bien, se llama Nacer a una nueva vida. Recuerdo ese taller, el principal objetivo de ese taller es que allí van todos los desahuciados por la psicología. Drogadictos, personas con depresión, personas que con tendencias suicidas. Y es un taller muy fuerte es una terapia de choque donde son 3 días trabajando día y noche, nadie duerme y es pura terapia, escritura, terapia, rituales de liberación parecidos a la terapia primal, este, y habían tantos pacientes con tantas psicopatologías tan dolorosas, que yo me olvidé de mí mismo por ayudarles a ellos. Y entonces nos pasaban en el día, a veces hasta, por terapeuta pasaban 5, 6, 7 pacientes. Yo atendía 10 o 12 Ok, y de hecho lo hacía rápido. Entonces, eh, terminaba muy agotado, descansaba unas 2 horas era que me sentaba, comía, meditaba, a veces quizás un microsueño y luego volvía a retomar las sesiones con los pacientes. Entonces, creo yo, el darme a mis pacientes allí en México, que eran pacientes de diferentes nacionalidades, era una cosa maravillosa porque había un momento donde era trabajando con traductor porque había personas que no hablaban el español, ¿cierto? Y aún así era efectivo. Entonces mi coterapeuta le traducía al paciente que yo estaba atendiendo y eso era realmente una cosa maravillosa. Entonces creo que el haberme dado como terapeuta
y ayudar a sanar y a recuperar a algunas de esas personas también fue una forma de yo sanarme, de recuperar la confianza en mí mismo y sobre todo más que curar el cáncer que no me importaba en ese momento era de recuperar mi paz interior que sí estaba bien, si había sido afectada, si había sido comprometida por esas amenazas. Ok, ok. Digamos, entonces cuando regresas tienes una perspectiva diferente de la vida y puede ser que también como un recordatorio de que a dónde te ibas a ir si realmente te pasaba algo. Así es, así Ok, es. De hecho, ese encuentro me ayudó y el ayudar a mis pacientes me ayudó nuevamente a reconectarme con esa experiencia cercana a la muerte y sobre todo de que no es el final, vas a cambiar de ujú, cuerpo, no va a ser tu final. Entonces, eso me ayudó demasiado. sí. Sí. Sabes que, bueno, a mí personalmente me ha ocurrido en situaciones con mis hijos, por ejemplo, donde he tenido situaciones de un estrés tan exagerado de tener que llegar a pensar, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar es que uno de ellos o yo desaparezca, ¿no? Que no esté, que le hagan algo y cambie de plano, ¿no? Y de llegar a encontrar consuelo en eso. O sea, han sido niveles de estrés tan altos que eso en algún momento ha sido un consuelo de decir, ah, bueno, pero si eso pasa, ya nos vemos allá, ¿sabes? O sea, no es tan malo. Yo sé que no puede, que puede que para mucha gente que está escuchando eso no suene tan bien, porque justamente nos han educado para tenerle miedo a la muerte. Nos han educado para que creamos que no hay nada más allá, que todo es, lo que pueda haber es impredecible. Y aunque sí es impredecible, creo que hoy en día con las redes sociales y los medios y toda la difusión de información que hay, ya hay bastante evidencia de lo que pasa en el más allá. Bueno, solo pido que ojalá esto le llegue a quien lo tenga que entender en este momento. Y vamos entonces con la tercera vez. Ok, la tercera vez estaba ya nuevamente viviendo en Medellín, mi ciudad prácticamente de origen, y estaba pasando por una situación muy fuerte en mi familia porque a un cuñado, al esposo de mi hermana mayor, lo secuestra la guerrilla. Wow, ay no. A él lo asesinan después de dar un dinero, todo eso, porque Colombia es un país en guerra, así le hayan dado el Nobel de la Paz a uno de los presidentes, eso es falso, aquí seguimos estando en guerra, aquí en la parte donde estoy es muy segura, pero si me voy hacia Medellín, tengo el peligro que me atraquen, que me roben, que me secuestren, que me hagan el paseo millonario, cualquier otra cosa. Wow. En esta ciudad de Medellín, por decir algo, semanalmente están muriendo entre 2 y 3 extranjeros por escopolamina o porque los secuestran y los asesinan para quitarles dinero. Bueno, ¿Qué es entonces, escopolamina? escopolamina es una sustancia de una flor que les llaman también burundanga, que es una Ah, forma de darles una droga que las personas pierden el sentido y caen como un estado hipnótico en un trance y están siempre a la merced del delincuente que les quiere quitar todo y que les quita las cosas, que les quita el dinero y pues en muchas ocasiones la vida. Ok, wow. entonces, en ese entorno estábamos, mi cuñado es asesinado, mi hermana entra en una depresión profunda, todos en la familia entramos en una situación muy dolorosa porque era pues el esposo de mi hermana, el papá de sus hijos, entonces pues fue muy doloroso. En eso yo hago como el ave, está como la gallina de arropar todos los pollos y yo de arropar psicológica y espiritualmente a toda mi familia, a mi padre, a mi madre, mis otros hermanos, mis sobrinos huérfanos. Fue una cosa muy, muy tremenda. Dejo de alimentarme, dejo de comer bien y todo eso, y ahí me llega el tercer cáncer, que fue el cáncer de estómago. Wow. Sí, este, este me dura aproximadamente, o bueno, desde que me diagnostican hasta que se va, aproximadamente 7 meses, 7 meses. Y los 7 meses es cuando yo voy a una experiencia, este, a dar nuevamente conferencias y estando allí, antes de yo salir a dar conferencias, hago una meditación y digo, pero venga, ¿a quién voy a engañar? ¿Cómo es que les voy a hablar de paz mental a estas parejas, a estas personas? Era un encuentro de parejas.
porque doy muchos seminarios de parejas y todas estas cosas. ¿Cómo le voy a hablar de tener una pareja ideal, una pareja real? ¿Cómo voy a hablar yo de tener paz mental en la pareja, en el espíritu, si yo estoy en un infierno en este momento por la situación de mi hermana, de mi cuñado? Voy a hacer un falso. Entonces empiezo yo como a hacerme ese diálogo interno, pero luego estando ahí, siento como si a mi lado derecho en mi hombro estuviesen poniendo sus manos sobre mí, mis abuelos, mis ancestros, los que vi allí en el túnel de la experiencia cercana a la muerte. Y yo, oh, no estoy solo y lo voy a hacer bien, gracias. Entonces me levanto, voy, doy la conferencia, doy el taller, que son también 3 días, es un éxito, regreso a casa, empiezo nuevamente a sentirme bien, empiezo ya a comer con muchísimo apetito, de hecho en ese evento empiezo a comer con mucho apetito y luego voy donde los médicos y me dice, está desapareciendo tu cáncer, ya no me dijo desapareciendo, está desapareciendo. Me colocaron señor cáncer, así me pusieron. Señor cáncer, tu cáncer está desapareciendo. Ve en, no sé, una semana. Luego la otra semana y no habían pasado los 30 días cuando me dijeron tu cáncer desapareció. Te esperamos para el próximo. ¿Dónde va a ser el próximo? ¿Dónde quieres que sea el próximo? ¿Sí? Oh, no. Entonces, esas han sido pues mis experiencias con el cáncer. La primera no tengo ni la remota idea de por qué llegó el más fuerte, el de páncreas, pero ya los otros dos fueron relacionados con situaciones psicológicas. El segundo, que fue el de piel, a una situación donde mi vida estaba en peligro porque me amenazaron mi vida. Y el segundo fue por el tercero, por la pérdida de mi cuñado y pues también porque estábamos asustados, teníamos miedo. Trabajé tanto por mi familia y por los míos que me olvidé de mí mismo, de alimentarme, entonces somaticé eso en el cuerpo y pues se me ha producido esta parte pues del cáncer. Cuando tuviste el primer cáncer, ¿cuánto duró? Pues como el diagnóstico, desde el diagnóstico hasta que se curó, 3 meses, Ok. pero según los médicos, según los oncólogos, ese cáncer ahí llevaba 5 años. Wow. Solo que yo no lo había sentido, no lo había experimentado, ¿sí? Ok. Entonces, estas situaciones incluso me ayudaron demasiado para ayudar a otras personas. En un colegio, por ejemplo, donde fui psicoorientador durante un año, este, en un hogar de viejecitos, de ancianitos que ayudamos a fundar también hace algunos años, trabajaba con los abuelos, yo llegaba allí, los abuelos todos me decían, llegó mi papá. Y era una experiencia muy bonita, fueron experiencias muy bonitas y muy significativas para mí en la vida. El cáncer y la SM o la experiencia cercana a la muerte, podría decir más primero que esto, que primordialmente la experiencia cercana a la muerte, me convirtió en un ser humano. Yo antes era alguien que solamente existía, que respiraba y hacía cosas, pero la experiencia cercana a la muerte hizo de mí un ser humano más presente en mi vida, me hizo más humano en el tratamiento con mis pacientes, me hizo más humano en el tratamiento con mis alumnos cuando trabajé en el colegio, también en una universidad donde tuve oportunidad de trabajar, me hizo más humano con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con mis sobrinos y sobre todo entender las diferencias de las otras personas y que las personas yo las acepto tal como son y no como me gustaría que fuesen según mis conceptos preconcebidos de otros, de antepasados. Ok. Ahora respeto con libertad toda forma de pensamiento y no me involucro ni en asuntos religiosos ni políticos, siendo de familia católica y judía, católica por el lado de mi madre, judía por el lado de mi padre. Tengo amigos maravillosos que son musulmanes, tengo amigos de muchas creencias diferentes a la mía y pues tenemos una relación muy bonita y siempre basada en el respeto. Ok. Tengo una pregunta para tu segundo y tercer cáncer. Cuando tuviste cáncer la segunda vez, ¿cuánto tiempo tenías tú viviendo esa situación estresante de amenaza? Lo que yo analicé después del segundo cáncer es que se inoculó una semana después de la amenaza, Una semana. Ok. una semana después. Y del otro, del de estómago, cuando asesinaron a mi cuñado,
podría decir yo que esa misma semana, porque empecé a sentir mucho malestar, se me cerró completamente el apetito y a veces pasaba 3 y 4 días hasta sin beber agua. Imagínate Wow, cómo fue esa forma claro, de somatización, ¿sí? Somaticé claro. tanto, tanto eso, que perdí la sed y el apetito por comer y beber, y fue una cosa bien, ¿Y bien fuerte. De hecho, tu hermana y y sus hijos cómo están hoy en día? ¿qué te digo? Mira, mi hermana sigue medicada, Ok, sigue con medicación psiquiátrica. ok. Está en una situación muy fuerte porque Sí, ha sido difícil para ella, aunque actualmente tiene un compañero que es un ser humano maravilloso y luego ella se hizo una relación con un hombre que tiene movilidad reducida porque tuvo un accidente y ella cuida de él y él de ella. Es una cosa hermosa, maravillosa, pero ella continúa pues con problemas claro, psicológicos, mentales por esa pérdida tan grande, porque fue claro. algo muy feo, que pues los detalles te vetarían el video si lo dijera. Ok, Y pues los hijos ahí van luchando con sus vidas, algunos con problemas, con conflictos. Yo he sido prácticamente el papá de ellos en algunos aspectos, hablando pues de los aspectos financieros. Es duro también, es fuerte, pero ahí vamos adelante con la vida. ok. Eh, wow. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, lo que se vive en Colombia, lo que se vive en Venezuela y en muchos países de Latinoamérica. Pero bueno, lo de Colombia, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha existido. A lo de Venezuela yo podría ponerle una fecha. A partir del año tal empezó todo esto. Y quería decirte que cuando estabas contando lo de la cara, me trajiste a la mente a mi papá. Mi papá ya falleció, pero él vivía en un entorno donde también había muchos secuestros y a él también tuvo algo en la cara, ¿no? No llegó a tener cáncer de piel, pero sí tuvo, ¿sabes? Lo tuvieron que hacer varias cirugías porque comenzaba y luego se lo controlaban. Y justamente él vivía tal cual, como escondido, fue secuestrado unas 3 veces por lo menos en su vida. Y al final se puso muy fea la cosa en Venezuela y esto ya era como un acecho constante, ¿no? Donde él tenía que vivir escondido. Luego se vino a vivir a España y eso desapareció. No, no salió más. Entonces, bueno, me es inevitable hacer esa relación. Pastor, estoy muy agradecida por el tiempo que nos has dedicado. Tienes una historia increíble. Y te voy a preguntar lo que pregunto a todos mis invitados. 3 libros que quisieras compartir. Vaya, soy muy amante de la literatura y mis 3 libros para compartir sería indudablemente El Quijote de la Mancha, Ok, ¿sí? Ese sería uno. 100 años de soledad sería el tercero, perdón, el segundo. Y el tercero para mí sería un libro que me regalaron allá en España, donde tú estás hace algunos años. Es un libro un poco psicológico, teológico, religioso, que me sirvió mucho en su momento, de Carlos Rafael Cabarrús, creo que es el autor, y el libro se llama Crecer bebiendo de tu propio pozo. Entonces serían esos 3 libros: 100 años de soledad, El Quijote de la Mancha y Crecer bebiendo de tu propio pozo. Los primeros dos, porque sin las letras, sin la literatura, nuestra vida sería muy hueca y vacía. Y ese tercero, que sería como un poco terapéutico para hacer introspección, creo que si no hacemos introspección de vez en cuando, la vida se va a volver muy monótona y aburrida. ok, vale. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si nos están escuchando desde YouTube, por favor, hagan interacción con el episodio porque esto nos ayuda a crecer. Denle like, dejen comentarios, suscríbanse si todavía no se han suscrito. Muchísima gente nos escucha y nos agradece, pero no se suscriben. Y es muy importante la suscripción para que estas historias lleguen a más personas. Y si nos están escuchando de cualquiera de las otras 10 plataformas, 11 plataformas, allí también pueden calificar el episodio si les está gustando. Generalmente se califica el podcast, no el episodio, depende de la plataforma. Pero todo esto nos ayuda a expandir el contenido y en consecuencia a expandir conciencia, traer luz al mundo, que es el objetivo de este podcast. Pastor, te mando un fuerte abrazo
y seguimos en contacto. Muchas gracias, Bea, gracias por tu invitación y pues bendiciones para todos. Vale, gracias. Chao, chao. Chao, chao.